El motivo fundamental de la rueda de prensa es manifestar nuestra preocupación por el crecimiento y las amenazas a defensores de derechos humanos. Que uno debe señalar que es la preocupación profunda ante lo que viene siendo la actuación de la Administración de Justicia en Colombia, especialmente referida a ataques directos en contra de los defensores de derechos humanos. Realmente, en los últimos años que he podido conocer directamente al menos 13 expedientes que obran en las fiscalías de Urabá y de Medellín contra miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadón, me he encontrado muchísimos elementos de declaraciones de testigos, entre comillas, que lanzan fábulas. Nosotros vemos básicamente dos tipos de situaciones que se están presentando en los últimos meses. Por una parte, procesos jurídicos como el que hoy estamos llamando la atención de ustedes, y por otra parte, amenazas muy concretas a defensores de derechos humanos. Como ustedes saben, hace 15 días Human Rights Watch, organismo internacional, hizo público un informe donde documentó la existencia de una política institucional para perseguir a los defensores de derechos humanos a través de procesamientos injustificados. Un desmovilizado de ahí de Apartadón dice que en cierta ocasión vinieron unos emisarios del jefe guerrillero de la zona a pedirle a la comunidad de paz un dinero, y los miembros del consejo le dijeron que tenían que esperar a que yo llegara, que yo llegué momentos después en una camioneta que él dice que era mía, llegué con un maletín lleno de dinero, le entregué a 15 millones para que se los llevara al jefe guerrillero, y que le mandé un mensaje diciéndole que cuando tuviera alguna necesidad no era sino que hablar. Para el caso concreto, nosotros estamos solicitando tres cosas. Estamos solicitando que los casos que están siendo investigados sean tramitados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. En segundo lugar, estamos pidiendo que se haga una designación de un agente especial del Ministerio Público para el proceso. Y en tercer lugar, estamos demandando que el gobierno nacional brinde realmente garantías para ejercer libremente la defensa de los derechos humanos, pues el procesamiento injustificado del sacerdote Giraldo y del abogado Ramírez ratifican lo señalado por organismos internacionales sobre el riesgo existente para los defensores de los derechos humanos en Colombia. Hace 15 días Human Rights Watch documentó los casos del padre Javier Giraldo y del abogado Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad, organismo no gubernamental de derechos humanos con sede en Medellín. Después de este informe, la respuesta que hemos encontrado es que la Fiscalía ha tomado la decisión de abrir un proceso por los delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia en contra del padre Giraldo, así como de Elkin Ramírez Jaramillo.
Nos parece importante que esto se dé a conocer, porque es la única manera como podemos avanzar a que los niveles de impunidad puedan disminuir. O sea, si esto no se denuncia, si esto no se da a conocer a la opinión pública, obviamente las posibilidades de un mayor nivel de impunidad se mantendrán en el país. Y por eso nos parece importante cumplir con esa tarea. Todo esto es una de tantas declaraciones que he visto en esos procesos, donde se inventan fábulas absolutamente falsas. Yo ni tengo camionetas, ni nunca he llevado dineros allá, ni conozco a ese jefe paramilitar, ni la comunidad le ha enviado ningún dinero. Todas estas declaraciones son confeccionadas en la Brigada 17. Hoy vemos con preocupación que este proceso se origina en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación el día 31 de marzo del año 2005. Ustedes recordarán que el padre Giraldo, desde el día 22 de febrero del 2005, denunció a los responsables de la masacre en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. En esa oportunidad se denunció cómo miembros de la Brigada 17, en compañía de integrantes de grupos paramilitares, habían masacrado de manera cruel a habitantes de esta Comunidad de Paz de San José de Apartado, como integrantes de la Brigada 17, junto con hombres de Don Berna, habían degollado a un niño de 12 meses. Ustedes recordarán que muchas de las denuncias que el padre Giraldo hizo en el pasado, que en un primer momento fueron descalificadas como tergiversaciones o como hechos infundados, la misma justicia le ha dado la razón al padre Giraldo. Hace poco yo le entregué a todas las cortes, las altas cortes del país, un derecho de petición de cerca de 200 páginas, en que le analizo 13 expedientes que he conocido por diversas circunstancias y en los cuales he descubierto que se violan muchos principios de la misma Constitución, que se violan la mayoría de los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, que se utiliza el testimonio de una manera realmente vergonzosa, es una mercancía. En todos esos procesos me he encontrado que las declaraciones son pagadas. Esta denuncia que hoy motiva este proceso fue presentada 40 días después de la masacre. ¿Quién es el autor de esta denuncia? El autor de la denuncia que hoy ha motivado a la Fiscalía para abrir esta investigación es el teniente coronel Néstor Iván Duque. Depende también del papel ético que los medios puedan cumplir en esta dirección para dar a conocer la complejidad de los hechos que estamos viviendo y poder conocer las distintas presiones y tensiones que se viven en procesos tan complejos como los que estamos enfrentando en los últimos años. Fuera de ser confeccionadas en la Brigada, que es una institución del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, sin embargo allí se llenan todos los pasos del proceso judicial, allí se decide a quién se persigue judicialmente, a quién no se persigue, allí se confeccionan las pruebas, allí se pagan las pruebas, allí se buscan los testigos, allí se preparan los testigos, se les asesora, se les lleva a la Fiscalía, se les lleva con documentos confeccionados en la misma brigada, como son informes de inteligencia, como son órdenes de batalla, pruebas que no tienen absolutamente ningún valor legal según el Código de Procedimiento Penal, pero que de hecho lo tiene en estas fiscalías de Urabá. Queremos resaltar quién es el coronel Néstor Iván Duque. Teniente coronel Néstor Iván Duque fue el mando operacional de la Operación Fénix. Como ustedes saben, ya lo han documentado en los medios de comunicación, fue en desarrollo de la Operación Fénix que el ejército colombiano asesinó a estas 8 personas. Declaraciones que ha dado el señor presidente de la República o el ministro de Defensa contra
periodistas y contra defensores de derechos humanos, y posteriormente a esas declaraciones comienzan estas personas a recibir amenazas de distintos grupos paramilitares, que se llaman hoy Águilas Negras, que se llaman, algunas de estos comunicados dicen AUC, Bloque Capital Águilas Negras. Y en esta petición a las altas cortes, yo analizaba una serie de desviaciones de la justicia pidiendo que se declare un estado de cosas inconstitucional en la región de Urabá, en la administración de justicia, pero la principal desviación es una usurpación de la administración de justicia por parte del Poder Ejecutivo en manos de la Brigada 17. Allí se confeccionan todas las pruebas, se pagan. En una ocasión en que visitaba la cárcel de Apartadón, donde estaban recluidos un grupo de campesinos inocentes de la comunidad de San José de Apartadón, me comentaron incluso gente del paramilitarismo que estaba allí recluida, que la semana anterior habían ido abogados de los militares a ofrecer 2 millones de pesos por cada declaración, para que declararan que un miembro de la comunidad de paz, que era el coordinador de una de las zonas humanitarias que ha establecido la comunidad de paz, que había sido asesinado por el ejército, que declararan que él era guerrillero. Resulta inquietante que hoy la Fiscalía decida, con fundamento en uno de los que ejerció mando durante los hechos que desencadenaron en esta masacre, investigaciones en contra de quienes han sido denunciantes del ejército colombiano. Pero también vemos con doble preocupación que se le dé credibilidad al dicho del coronel Duque, cuando recientemente, ante la Unidad de Justicia y Paz y ante la Procuraduría General de la Nación, Eber Velosa, alias HH, ha denunciado cómo el teniente coronel Néstor Iván Duque se reunió con él con posterioridad a la masacre a fin de solicitarle autorización para asesinar a una de las personas que han actuado como testigos en el caso de San José de Apartado. Y les ofrecían 2 millones por cada declaración. Incluso los paramilitares se negaron a dar esa declaración, a pesar de esa oferta que para una persona pobre como son estos campesinos es muy atractiva. Sin embargo, todos, inclusive los paramilitares, se negaron a dar esa declaración porque veían que era algo absolutamente falso. A ver, recientemente la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación decidió llamar a juicio por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y actos de barbarie al teniente coronel Espinosa, al mayor Castaño, que actuaban como comandante del batallón Vélez y subcomandante de este batallón, así como a otros oficiales y suboficiales. Es una justicia donde uno encuentra que el eje de todos los procesos es el testimonio, y el testimonio mercantilizado, o sea, es un testimonio convertido en mercancía. En todos estos procesos que hemos analizado, casi que uno puede sacar tarifas. El testimonio que sirva como testimonio de bulto, porque hay ese tipo de testimonios, vale 500.000 pesos, 600.000 pesos, hasta 1.300.000. El testimonio que sea efectivo para una captura vale entre 4 y 5 millones de pesos. Inquieta que la Fiscalía General de la Nación, 4 años después, no se haya decidido a vincular al coronel Néstor Iván Duque por esta masacre y sí decida resultar vinculando a estos hechos y por presuntas responsabilidades penales a quienes denunciaron al ejército como autor de esta masacre y a quienes participaron en la búsqueda de los cadáveres. Ya tiene uno las tarifas según los mismos reconocimientos y confesiones de los mismos declarantes.
Hay un caso que todavía está vivo en una de las fiscalías de Medellín, en uno de los juzgados de Medellín, en que a uno de estos campesinos de San José de Apartadó, a quienes el ejército les ha destruido completamente su conciencia moral, a punta de recompensas y pagas y negociaciones, cayó en la tentación de aceptar 5 millones por declarar en contra de un campesino de San José de Apartadó, a petición de un investigador del DAS. Pero el investigador del DAS le pidió que para que la declaración fuera contundente, él debía declarar que él había ayudado a fabricar una bomba, que era la acusación que iban a hacer contra este campesino. Cuando este campesino dijo que quizás eso lo perjudicaba a él, el agente del DAS le dijo que no, que él era un reinsertado, que tenía todos los privilegios de los reinsertados y que él no iba a tener ningún perjuicio por esa declaración, entonces él la dio. Sin embargo, la fiscal se vio obligada a dictarle orden de captura. Y cuando él se vio involucrado de esa manera, con los meses él se arrepintió y confesó que había dado esa declaración porque le habían ofrecido los 5 millones que ni siquiera se los habían pagado. Sin embargo, ese testimonio fue validado por la fiscal y ahora el campesino acusado ya lleva más de casi 2 años de cárcel y está en juicio en este momento en Medellín. Inquieta adicionalmente que la Fiscalía decida vincular al padre Giraldo por el delito de calumnia cuando la denuncia fue presentada en el mes de febrero del año 2008, es decir, casi 4 años después, cuando la legislación solo le autoriza a la supuesta víctima para concurrir ante las autoridades dentro de los 6 meses siguientes. O sea, uno lo que encuentra es que es una justicia centrada en el testimonio, y el testimonio es algo tan deleznable jurídicamente, porque es muy vulnerable, ya sea por el soborno, por las recompensas o por las amenazas. Creemos que no existe ninguna garantía para que el padre Giraldo goce del derecho a la defensa y un debido proceso, así como el abogado Elkin Ramírez. No dudamos en calificar que este es un proceso que tiene como finalidad encubrir a los victimarios de la masacre de San José de Apartadó, desviar las investigaciones y promover la impunidad.